El amanecer se levanta sobre Troya con el brillo del bronce. Los cascos de los caballos golpean las piedras, las lanzas chocan contra los escudos y un rugido se alza desde las murallas. ¡Héctor! 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 El príncipe de la ciudad se abre paso entre los guerreros. Su armadura reluce como si el sol se inclinara ante él. El aire huele a sudor, a incienso, a miedo. Las trompetas anuncian que los aqueos avanzan. Desde el horizonte, las naves enemigas parecen una marea de hierro. Héctor levanta su lanza y el ejército se detiene. ¡Por Troya! ¡Por los hijos que aún duermen! ¡Por los dioses que nos miran! Grita, y el eco de su voz parece encender el alma de los soldados. La batalla comienza. Las puertas se abren con un gemido metálico, y el ejército troyano desciende como un torrente de fuego. Las primeras filas chocan, el estruendo es brutal. Escudos que se rompen, gritos que se mezclan con el silbido de las flechas. Héctor avanza al frente, su lanza atraviesa a un soldado micénico que aún tenía el rostro de un niño. Otro enemigo intenta alzarse y el príncipe lo derriba de un golpe de escudo. ¡A las murallas! ¡Que no crucen el río! El barro salpica, la sangre hierve, la tierra tiembla bajo los pies de miles. Desde las torres, las mujeres lanzan plegarias, los sacerdotes elevan humo hacia el cielo. Héctor siente que los dioses lo observan. Debe resistir, debe vencer. Una lanza roza su yelmo. El sonido del metal lo ensordece, se gira y ve a su hermano Paris apuntando desde lo alto con su arco. ¡Dispara, hermano! ¡Dispara ya! La flecha vuela como un rayo y atraviesa el cuello del enemigo que había alzado la espada contra Héctor. El príncipe sonríe por un instante, pero la marea no cesa. Los aqueos son muchos, avanzan como una ola negra. Héctor espolea su caballo, grita con furia y se lanza directamente contra el estandarte enemigo. La lanza vuela, el estandarte cae y el corazón de los troyanos se enciende. Los griegos retroceden hacia el mar. Héctor los empuja, los dispersa, los destroza con la precisión de un dios del combate. Su espada corta el aire, el polvo se levanta en torbellinos. Cada golpe es una oración, cada movimiento una promesa. Cuando la tarde llega, los tambores del enemigo se apagan. Los aqueos dejan atrás sus muertos y se repliegan. Troya ha resistido. Héctor, cubierto de sangre, sube a las murallas. Su mirada se pierde en el horizonte, donde el mar aún arde con el reflejo del sol. Hoy Troya respira, murmura, pero los dioses siempre piden más. El viento arrastra su voz hasta los templos, hasta los barrios humildes, hasta los corazones de los ancianos. En las calles, las madres besan a sus hijos y repiten su nombre con devoción, pero Héctor no celebra. Sabe que cada victoria en esta guerra solo prepara el terreno para un sacrificio mayor. El rugido de las murallas calla, pero en la distancia, un cuerno griego vuelve a sonar. Y Troya comprende que la guerra apenas comienza. El sol no había llegado al centro del cielo cuando el rumor comenzó a subir por las murallas de Troya como humo. Viene uno de los grandes, viene el escudo viviente de los aqueos, viene Áyax. En el campo de batalla, las lanzas se abrieron como si el mar se partiera en dos. De entre las filas griegas avanzó una figura gigantesca, envuelta en bronce y cuero, sosteniendo un escudo enorme, casi tan grande como la puerta de una casa. Cada paso suyo hacía temblar la tierra. Los troyanos murmuraron con inquietud. Algunos dieron un paso atrás, otros apretaron con más fuerza sus espadas. «Es Áyax», susurró un viejo guerrero, «el que no retrocede». Héctor lo observó desde su carro. Sus caballos piafaban, inquietos, como si sintieran el peso del desafío. El príncipe troyano se quitó el casco por un instante, dejó que el viento tocara su rostro sudoroso y luego ordenó: «¡Alto!
que nadie avance. El campo se fue quedando en silencio, roto solamente por los gemidos de los heridos y el chisporroteo de las antorchas que ardían todavía entre restos de carros destruidos. Áyax levantó su voz profunda, como si hablara una montaña. «Troyanos, cobardes que se esconden tras las piedras de sus murallas, ¿no hay un hombre entre ustedes que se atreva a enfrentarme?» Las palabras cruzaron el aire como flechas. Héctor apretó los dientes. Sus ojos se llenaron de un fuego antiguo. «Bajen mi escudo», ordenó. «Traigan mi lanza buena. Hoy Troya no se esconde». Cuando Héctor avanzó al frente, un murmullo recorrió las filas troyanas. El príncipe caminaba sin prisa, pero cada paso era el golpe de un tambor. Su armadura, golpeada por batallas anteriores, relucía como si los dioses la acabaran de forjar. Se detuvo frente a Áyax, a unos pocos pasos de distancia. «Yo soy Héctor, hijo de Príamo, príncipe de Troya», dijo con voz firme. «No huyo, no retrocedo». Áyax lo miró desde la sombra de su enorme escudo. «Entonces muéstrame si tu nombre pesa tanto como el mío», gruñó. Y el duelo comenzó. Las primeras lanzas volaron como relámpagos. ¡Clan! 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 El escudo de Áyax desvió la lanza de Héctor por un pelo. El arma se clavó en el suelo retorcida. Héctor dio un giro, tomó otra lanza que un escudero le ofrecía y volvió a lanzar con toda su fuerza. Áyax respondió con un rugido y arrojó su propia lanza como si arrojara un tronco arrancado a un árbol. La lanza de Áyax golpeó el escudo de Héctor con tal violencia que el príncipe dio un paso atrás. Su brazo entero vibró. «¡Héctor! ¡Héctor!», gritaron los troyanos desde la distancia. «¡Áyax! ¡Áyax!», respondieron los griegos, chocando sus lanzas contra sus escudos. El aire entero se convirtió en un círculo de gritos y metal. Entonces dejaron las lanzas y desenvainaron espadas. Héctor fue el primero en avanzar. Su espada descendió en un arco perfecto, rebotando contra el borde del escudo de Áyax. Las chispas volaron. ¡Tac! Áyax contraatacó con un golpe horizontal que buscó las costillas de Héctor. El troyano se agachó, giró sobre su talón, y su escudo atrapó el impacto con un estruendo que hizo que varios soldados se taparan los oídos. «¡Más fuerte, troyano!», rugió Áyax. «No he cruzado el mar para pelear con un niño». Héctor sonrió con furia. «Entonces deja de hablar y lucha. Espada contra escudo, escudo contra espada. ¡Clan! ¡Clan! ¡Clan!». Los movimientos se hicieron más rápidos, más brutales. El polvo se levantó alrededor de sus piernas. El sudor corría por debajo de las corazas. La respiración se convirtió en jadeo. Áyax se embistió como un toro, usando el peso de su cuerpo para empujar a Héctor hacia atrás. El príncipe tropezó por un instante. Su talón resbaló sobre la sangre derramada. «¡Héctor, cuidado!», se escuchó desde las murallas. Áyax levantó la espada para rematarlo. Un golpe. Otro. Héctor bloqueó el primero, pero el segundo le rozó el brazo, abriendo un corte ardiente. El dolor lo despertó. Héctor, de rodillas, clavó su espada en la tierra y se apoyó en ella para levantarse. Sus ojos, oscuros y profundos, se encontraron con los de Áyax. «No caeré hoy», susurró, «no mientras Troya me llame». Con un grito que pareció venir desde las entrañas mismas de la ciudad, Héctor giró su escudo y, en lugar de retroceder, avanzó. Golpeó el centro del escudo de Áyax con todo su peso. El gigante griego no esperaba que el troyano atacara de esa forma. Dio un paso atrás, otro. El suelo tembló. Héctor no se detuvo. «¡Por Troya!», gritó, y su espada encontró un hueco entre el borde del escudo y la coraza. El acero entró. Áyax lanzó un rugido feroz, mezcla de rabia y sorpresa. Los soldados de ambos bandos se inclinaron hacia adelante, conteniendo la respiración. Un solo instante. Caería el gigante. Se alzaría de nuevo con más furia.
Áyax retrocedió tambaleándose, llevando la mano a la herida. Miró a Héctor con una mezcla de odio y respeto. Su escudo, por primera vez en años, se inclinó hacia el suelo. Los griegos comenzaron a gritar su nombre, desesperados. Los troyanos, al ver vacilar al coloso, alzaron sus lanzas al cielo y dejaron escapar un rugido ensordecedor. ¡Héctor! 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 El gigante, herido, no cayó de inmediato. Dio unos pasos hacia atrás, como si luchara contra el destino mismo. Héctor lo observó, el pecho agitado, la espada aún en la mano, listo para continuar si hacía falta. En aquel silencio tenso, en aquel filo de momento en que el tiempo parecía quebrarse, el honor pesó más que el odio. Y mientras los dioses observaban desde lo alto, el destino de aquel combate se inclinó hacia el príncipe de Troya. El día en que Áyax tambaleó ante las murallas, Troya entendió que su escudo viviente tenía nombre y rostro. Héctor. Y el rumor de su victoria comenzó a recorrer campamentos, tiendas y templos, como un presagio de algo más grande y más oscuro que aún estaba por llegar. El amanecer cayó sobre el campamento griego como un castigo. El humo del día anterior aún se levantaba del campo donde Áyax había caído herido. Los guerreros aqueos permanecían tensos, temerosos, con el orgullo mordido por la derrota. Mientras tanto, en las murallas de Troya, el clamor era incesante. «Hoy los arrojaremos al mar. Hoy Troya los destierra para siempre». Héctor se levantó antes del alba. Se ciñó la coraza sin ayuda de los esclavos, tomó su lanza y caminó hacia los establos donde los caballos relinchaban con impaciencia. A su lado, Paris lo acompañaba, nervioso, con su arco colgado al hombro. «Hermano», dijo Paris, «¿y si los dioses han tenido suficiente de nuestra guerra?» Héctor lo miró, con la mirada firme y serena. «Los dioses se alimentan de nuestra guerra, Paris. Solo los hombres se cansan». Al poco, las puertas se abrieron. Un rugido atronador recorrió la ciudad. El ejército troyano bajó como un torrente de fuego y acero. Los cascos de los caballos golpearon el suelo. Los estandartes ondearon bajo el viento del mar y las lanzas relucieron bajo el sol naciente. Héctor, al frente, gritó con toda su voz: «Por Troya, por Príamo, por nuestros hijos que aún duermen». Los troyanos se embistieron con una fuerza que ningún ejército griego había visto antes. El choque fue devastador. Hierro contra hierro, carros destrozados, flechas que silbaban como enjambres de serpientes. El campo se tiñó de rojo. Los griegos retrocedían, confundidos, desordenados, empujados hasta el borde mismo del campamento. Héctor vio la oportunidad y levantó la lanza. «¡Ahora! ¡Quemen sus naves! ¡Arrójenlos al mar como a los demonios del inframundo!». Los troyanos encendieron antorchas. El viento, como si fuera un aliado divino, sopló hacia el mar. Las llamas comenzaron a bailar en los mástiles, a trepar por las cuerdas, a devorar las velas. El fuego rugía. Los cascos de los guerreros chocaban en medio del humo. El crepitar de la madera era un canto de victoria. Los griegos gritaban desesperados: «Proteged las naves, formad líneas, por los dioses, que no se pierda el regreso». Pero era inútil. El fuego corría como un animal salvaje. Las sombras de los hombres se mezclaban con el humo. El mar reflejaba el infierno. Héctor luchaba en el centro del caos. Su espada describía arcos luminosos. Un golpe en el hombro. Un enemigo cae. Otro se lanza, grita, pero el príncipe gira, corta, empuja. Nada lo detiene, nada puede contener el avance de Troya. Por un instante, el campo entero pareció inclinarse hacia la victoria. Las voces de los troyanos se mezclaban con los lamentos griegos. Era el día en que el destino podía cambiar. Pero entre el humo, entre las llamas, algo cambió. Un cuerno resonó desde el horizonte.
un sonido antiguo, profundo, casi divino. Los troyanos se detuvieron un instante, el aire se volvió pesado, las llamas parecieron bailar de otra forma, como si una sombra las hubiese tocado. Paris, jadeando, se volvió hacia su hermano. —¿Escuchas eso, Héctor? El príncipe asintió. Su rostro endurecido se iluminó con un brillo de duda. —Sí, lo escucho. Entonces los soldados griegos comenzaron a murmurar un nombre que traía miedo y respeto, incluso entre los dioses. Aquiles. Los más jóvenes retrocedieron sin pensarlo. Los veteranos apretaron los dientes. Los troyanos, en el ardor de la victoria, sintieron por primera vez el frío del presentimiento. Héctor se giró hacia el mar, intentando distinguir entre el humo y la bruma. En lo lejos, entre el fuego y el reflejo del agua, un carro avanzaba. Sus ruedas no parecían tocar la arena. Un guerrero de armadura dorada se acercaba. La lanza resplandecía como si fuera forjada por el propio Hefesto. Y aunque los gritos continuaban, el sonido del fuego se apagó en la mente de todos. Héctor miró a su alrededor. Su respiración era profunda, lenta. Por primera vez, el príncipe de Troya sintió algo que nunca había sentido en batalla. No miedo, sino el peso de un destino que lo esperaba desde antes de nacer. Las llamas seguían devorando las naves, pero la victoria ya no tenía sabor. En el aire, el nombre de Aquiles flotaba como una sombra inmortal. Héctor cerró los ojos, levantó su lanza y susurró: «Entonces, que venga». El viento trajo consigo un presagio. El rugido del fuego se mezcló con un trueno en el horizonte, y mientras el humo cubría el cielo de Troya, un nuevo capítulo de la guerra estaba a punto de comenzar. El amanecer siguiente no trajo esperanza, sino un silencio denso, extraño, como si el aire mismo contuviera la respiración. El campo de batalla estaba cubierto por el humo de las naves quemadas, por cuerpos mezclados de troyanos y aqueos, y por un olor a hierro y ceniza que parecía no querer irse. En lo alto de las murallas, los vigías hablaban en susurros. Desde la distancia se veía una figura moviéndose entre el campamento griego. Un carro, 2 caballos blancos, una lanza que brillaba como el rayo de Zeus. Los rumores se habían confirmado. Aquiles había regresado. Héctor observaba desde las puertas de la ciudad. Llevaba el casco bajo el brazo, los ojos fijos en el horizonte. Su rostro estaba cubierto de polvo y sangre seca, su barba oscurecida por la fatiga. «Es él», murmuró. A su lado, Eneas apretó su lanza con nerviosismo. «Dicen que mató a un rey en un solo golpe», dijo. Héctor no respondió. Su mente estaba en otro lugar, en su esposa, en su hijo, en su padre, el viejo Príamo, que rezaba dentro del palacio. Desde el campamento enemigo, un grito desgarró el aire. «Patroclo ha muerto. Venganza para el amigo de Aquiles». El eco de aquel grito se extendió como un trueno. El héroe griego se había cubierto de armadura, la misma que Hefesto había forjado para los semidioses, y en su furia juró arrasar Troya hasta que el río mismo se llenara de cadáveres. El rugido de Aquiles se escuchó hasta las torres. «Héctor, Héctor, príncipe de los cobardes, sal y enfréntame si tienes sangre de guerrero». Las palabras cayeron sobre Troya como piedras. Los soldados se miraron entre sí. Algunos se apartaron, otros bajaron la cabeza. En los ojos de todos había miedo. Miedo del hombre al que ni las flechas alcanzaban. Miedo del rostro sin compasión que ni los dioses se atrevían a mirar de frente. Héctor respiró hondo. Sintió el calor de su lanza, el peso de su escudo, la presión del destino sobre su pecho. Paris intentó detenerlo. «Hermano, no salgas», le suplicó. «Él no es un hombre, es una sombra, una maldición de los dioses». Héctor le puso la mano en el hombro. «Y sin embargo alguien debe enfrentarlo. Si no salgo yo, saldrá otro, y ese otro no volverá».
descendió de las murallas. Los portones se abrieron. Los troyanos se apartaron a su paso. Algunos lo tocaron como si fuera un talismán, otros bajaron la vista llorando. Su paso era firme, su mirada tranquila. El héroe no caminaba hacia la muerte, caminaba hacia la historia. A lo lejos, Aquiles aguardaba, su lanza apoyada contra el suelo, el cabello dorado moviéndose con el viento. Su carro parecía arder con un fuego invisible. Héctor se detuvo frente a él, el sol golpeando los escudos, los cascos reluciendo como estrellas. Por un instante, el campo quedó en silencio. Los pájaros no cantaron. El viento cesó. Solo se oían los corazones latiendo en los pechos de miles de hombres que miraban desde lejos. Héctor levantó su voz. «Oh, Aquiles, hijo de Tetis, tus gritos no traen honor. Tu furia ha manchado los dioses. Ven, terminemos esto». Aquiles sonrió, una sonrisa sin alegría. «No hay trato, troyano, no hay piedad, solo una promesa. Hoy tu alma se unirá a la de mi amigo». Las lanzas se levantaron, el rugido de los ejércitos resonó en ambas costas, y el cielo pareció oscurecerse. El primer choque fue brutal. Las lanzas se cruzaron con un estruendo metálico que pareció dividir la tierra. Héctor sintió el brazo adormecerse. Aquiles retrocedió apenas medio paso. El polvo se levantó. Los hombres contuvieron el aliento. ¡Otra vez! ¡Clang! 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 Las lanzas golpeaban con una fuerza sobrehumana. Héctor giró sobre su talón, golpeó el escudo enemigo con el borde de la lanza, y Aquiles respondió con un empuje que casi lo lanza al suelo. Las chispas saltaban, el aire vibraba con cada golpe. «¡Troya!», gritó Héctor, levantando su escudo. «¡Patroclo!», rugió Aquiles. Cada nombre era una llamarada. El sonido de las armas se mezcló con el trueno de los dioses. De pronto, Héctor encontró un hueco. Su lanza rozó el hombro de Aquiles, cortando la coraza. La sangre brotó. Un murmullo recorrió las filas. El invencible sangraba. Pero Aquiles no retrocedió. Su mirada se encendió de furia. Su lanza giró en el aire como un rayo. El golpe fue tan rápido que Héctor apenas tuvo tiempo de bloquearlo con el borde del escudo. El impacto lo lanzó varios pasos atrás. El polvo se alzó como una nube entre ambos. Héctor respiraba con dificultad, el pecho ardiendo, los músculos tensos. Aquiles sonreía. «Ahora lo entiendes, ¿verdad? No peleas contra un hombre, peleas contra el destino». El viento sopló desde el mar. Los griegos comenzaron a golpear sus lanzas contra los escudos. Los troyanos guardaron silencio. El mundo parecía contener el aliento antes del rugido final. Héctor levantó la lanza una vez más. Su voz, ronca pero firme, se escuchó hasta las torres más lejanas. «Entonces, que los dioses decidan, Aquiles. Pero si hoy caigo, caeré mirándote a los ojos». Y se lanzó hacia él, con un grito que hizo temblar las murallas de Troya. El sonido de las armas chocando volvió a llenar el cielo, y el destino, en silencio, comenzó a escribir su última página. El sol se hallaba en lo más alto cuando los dos guerreros quedaron frente a frente, cubiertos de polvo, sangre y fuego. A su alrededor, el campo de batalla había enmudecido. Nadie respiraba, nadie se movía. Desde las torres, las mujeres de Troya contenían el llanto. Los hombres, incluso los enemigos, sabían que estaban presenciando algo más grande que una simple pelea. Era el encuentro del valor y la furia, del honor y la venganza. Héctor ajustó su escudo. El golpe anterior de Aquiles lo había abollado, pero aún resistía. La lanza del príncipe estaba mellada, su brazo dolía, pero su espíritu seguía erguido. Frente a él, Aquiles brillaba con una luz imposible. Su armadura parecía encendida por dentro. Su rostro, endurecido por la ira, ya no era el de un hombre, sino el de un dios que había olvidado la compasión. El silencio se rompió con un rugido. «Ven a mí, troyano,
Ven y paga por lo que hiciste. Héctor bajó la cabeza, respiró profundo y respondió con voz firme. No maté a tu amigo por placer. Era guerra, y la guerra no tiene inocentes. Aquiles no escuchó. La lanza en su mano derecha giró como un rayo y se lanzó hacia adelante con la velocidad de un trueno. ¡Clang, clang, clang! Los escudos chocaron, las chispas saltaron, el suelo se partió bajo sus pies. El choque fue tan violento que los hombres más cercanos retrocedieron aterrados. Aquiles golpeaba con la furia del Olimpo. Héctor resistía con el temple de la tierra misma. Cada embate era un rugido, cada defensa un milagro. El troyano giró sobre su eje, esquivó un tajo que le habría cortado el cuello y contraatacó con un golpe bajo al costado de Aquiles. El griego tambaleó, su escudo se ladeó. Héctor aprovechó, giró la lanza y apuntó al vientre. El acero rozó el borde de la coraza divina, dejó un rasguño. Aquiles rugió como un león herido. No oses tocarme, hijo de Príamo, yo soy la muerte que camina. El siguiente golpe fue una tormenta. Aquiles levantó la espada y la descargó con una fuerza monstruosa. Héctor bloqueó con su escudo, pero el impacto lo lanzó al suelo. Rodó, se levantó de un salto, volvió a colocarse en guardia. El sudor le corría por la frente. Su respiración era un tambor en la garganta. Desde las murallas, Andrómaca vio el destello de las armas y cubrió su rostro. ¡Héctor!, gritó, pero su voz se perdió entre los truenos de la batalla. El príncipe avanzó otra vez, una estocada, otra. Cada movimiento era una súplica al destino. Aquiles retrocedió un paso. Por primera vez, una sombra cruzó su mirada. El troyano no caía, el troyano lo igualaba. «¿Por qué no mueres?», gritó Aquiles. «Porque aún tengo a quien proteger», respondió Héctor. La lanza de Héctor se alzó una última vez, giró sobre su eje y la arrojó con toda la fuerza de su alma. El aire silbó, la lanza voló recta hacia el pecho del griego, pero la mano de Atenea, invisible, desvió el golpe. El arma pasó rozando el hombro de Aquiles y se perdió en el polvo. Héctor entendió entonces que los dioses no estaban de su lado. Sus ojos se oscurecieron. El silencio lo envolvió por un instante como si el mundo entero se detuviera. Aquiles aprovechó. Su lanza se alzó y descendió como un rayo de fuego. Héctor la esquivó por un suspiro. El arma cortó el aire y se clavó en la tierra. ¡Clav! Ambos quedaron desarmados, jadeantes, enfrentados a pocos pasos. Sus miradas se cruzaron. Y en ese breve instante, entre el rugido de la guerra y el soplo del viento, Héctor habló. «No temo a morir, Aquiles, pero dime, ¿cuántos hombres más matarás antes de recordar lo que es ser humano?». Aquiles no respondió. Su furia se volvió hielo. Desenvainó su espada corta, aquella que nunca fallaba. El metal brilló bajo el sol como un relámpago líquido. Héctor tomó una piedra, pesada, rugosa, y la lanzó con toda su fuerza. Impactó en el escudo. Aquiles retrocedió. El príncipe troyano aprovechó el segundo de duda y se abalanzó, buscando con su daga un hueco en la armadura. ¡Gritos! ¡Polvo! ¡Choque! Las armas se entrechocaron con violencia animal. El suelo tembló. Los soldados, incapaces de soportar la tensión, comenzaron a rezar. Los dioses, desde lo alto, guardaron silencio. Héctor alcanzó a herir a Aquiles en el brazo. Una línea roja cruzó su piel. El griego lo miró con odio puro, con fuego en los ojos. «No debiste tocarme», murmuró. El aire se tornó frío. Aquiles alzó la espada. El golpe cayó como la noche. El polvo cubrió el campo, los gritos se apagaron, y por un momento nadie supo quién seguía en pie. Solo se oía el eco de un respiro, uno solo. El destino ya estaba decidiendo. Pero los hombres, ignorantes de lo que vendría, seguían mirando al horizonte, esperando que de la nube saliera aún el escudo dorado del príncipe de Troya. Y en ese silencio mortal, la historia contenía el aliento.
El viento soplaba desde el mar cuando el polvo comenzó a disiparse. El campo entero parecía contener la respiración. Las sombras de los hombres temblaban sobre la tierra ensangrentada, y entonces se escuchó un sonido metálico, el eco de una espada que cayó lentamente al suelo. Los dioses callaron, los cuervos se detuvieron en su vuelo. Y cuando la nube de polvo se abrió, el mundo entero vio la escena que cambiaría para siempre la memoria de los hombres. Allí estaba Aquiles, de pie, su pecho agitado, los ojos ardiendo como brasas, y a sus pies, Héctor, el príncipe de Troya, el escudo del pueblo, el hijo de Príamo, tendido sobre la tierra, con la lanza rota aún entre las manos. El silencio fue absoluto. Ni un grito, ni un gemido, ni siquiera el mar se atrevió a rugir. El cuerpo de Héctor parecía dormir, cubierto de polvo, su casco partido, su rostro vuelto hacia la ciudad que había jurado proteger. Desde las murallas, Andrómaca gritó su nombre. «¡Héctor! ¡Héctor! ¡Mi señor! ¡Mi esposo!». Su voz desgarró el aire, y las mujeres que la rodeaban cayeron de rodillas. Príamo, el rey viejo, se cubrió el rostro con las manos, y hasta el más valiente de los troyanos sintió cómo la esperanza se quebraba dentro del pecho. Aquiles miró al cadáver sin expresión. Su respiración era un trueno contenido. El héroe griego levantó su lanza manchada de sangre y rugió hacia el cielo. «Así muere quien mata a mis amigos, así caerá todo aquel que desafíe mi furia». Los griegos gritaron su nombre. El eco retumbó entre los montes, pero no hubo alegría en su rostro, solo un vacío inmenso, un cansancio que pesaba más que el bronce de su armadura. Con movimientos lentos, Aquiles ató los tobillos del cuerpo de Héctor a su carro. El polvo se levantó mientras las ruedas comenzaron a girar. El cuerpo fue arrastrado ante los ojos de su pueblo. Un grito colectivo se elevó desde las torres, un grito que hizo temblar la tierra. «¡Héctor!». Las lágrimas corrieron por las mejillas de los hombres. Los niños, en silencio, miraron cómo el héroe de sus canciones desaparecía entre la arena. El sol se oscureció tras una nube, y sobre el campo de batalla solo quedaron las huellas del carro y el eco lejano de los tambores griegos. Aquella noche, Troya entera lloró. Las hogueras ardieron en cada calle, los sacerdotes golpearon los altares con sus bastones de bronce, las mujeres cantaron himnos antiguos. En el palacio, Andrómaca abrazó a su hijo y le susurró: «Tu padre fue más grande que todos los reyes, más noble que todos los dioses, más fuerte que el miedo, y mientras su nombre se pronuncie, Troya no morirá». Pero el llanto no detuvo el destino. El alma de Héctor vagaba ya por los campos del más allá, y allí, entre sombras y resplandores, se alzaba erguido, sin cadenas, sin heridas, mirando con calma hacia la ciudad que había defendido con su vida. En los muros invisibles del Hades, las voces de los héroes antiguos lo recibieron con respeto. «Bienvenido, Héctor de Troya», dijeron. «Has peleado no por gloria, sino por amor. Has honrado la guerra sin dejar que la guerra te devore». El espíritu del príncipe sonrió. Cerró los ojos y vio, una vez más, el rostro de Andrómaca, los brazos de su hijo, las murallas de su ciudad dorada. «Si mi muerte protege un instante más su sueño», susurró, «entonces que los dioses me olviden». Al amanecer, el mar seguía quieto. Aquiles, desde su tienda, miró la lanza apoyada contra la pared y el polvo que aún manchaba sus manos. Por primera vez en su vida, sintió el peso de lo que había hecho. Su victoria sabía a ceniza. El cuerpo que había arrastrado era el único que lo había enfrentado sin miedo, y en su corazón algo se quebró. En Troya, los días siguientes, el aire olía a incienso y a lágrimas.
Los niños dibujaban en la arena la silueta de un hombre con un escudo grande y una lanza alta. Los ancianos contaban historias al caer la noche. Hubo una vez un príncipe que amó tanto a su pueblo que prefirió morir de pie antes que verlo arrodillado. Las murallas de Troya seguían en pie, silenciosas, pero sobre ellas, cuando el viento soplaba del mar, aún se escuchaba el eco de una voz antigua, firme, heroica. Por Troya, por los hijos que aún duermen, por los dioses que nos miran. Y los hombres respondían en susurros, con lágrimas y orgullo. Descansa, Héctor, escudo eterno de nuestra ciudad. El silencio de las murallas fue su victoria, porque aunque su cuerpo cayó, su nombre jamás lo hizo. Y el viento cada tarde al pasar sobre las torres doradas sigue murmurando su juramento. Mientras mi hijo respire, Troya no caerá. Si el video te ha gustado, por favor, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir. Hasta la próxima.